y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la biología. La genética se genera desde planos superiores, con Svaru, una de mis colaboradoras de la raza taigetiana de las Pléyades. Para cambiar el sistema de valores, si no se nos ofrece una alternativa, nunca podremos saber que sí existe otra alternativa. Empezamos y nos vemos al final del vídeo. Habla Svaru. Lo que más deseo compartir es que no hay realidad como tal. Solo eres tú. No hay mundo afuera de ti. Aún los del lado que mantienen el materialismo lo defienden. Usan el objetivismo como argumento principal. Pero no hay objeto ni objetivismo sin un yo que lo genere. Todo acaba siendo mente. Ahora, no sé hacia dónde dedicarme. Si a describir biología molecular, genética avanzada, o ya movernos hacia Matrix. Si vamos a hablar otra vez de genética, debo escribir un papel breve porque sí son conceptos que se debe tener cuidado en cómo expresarlos, porque derrumban la ciencia genética terrestre. Habla Robert. Los dos temas son súper interesantes, Svaru. Por favor, donde tú quieras. Habla Svaru. El primer problema que veo, afrontar, es que debo aclarar que sí se puede crear un ser vivo nuevo o alterar la genética de uno ya existente con un tubo de ensayo y un microscopio. Es decir, físicamente. Pero, siempre tiene problemas graves dicha especie o dicha variante de otra especie. Viven poco. Desarrollan cánceres raros y otras enfermedades y condiciones autoinmunes. No logran reproducirse. Los cambios genéticos, al alterar una especie, nunca pasan de una o dos generaciones a futuro, a lo más. Ya sea que se regresa la especie a la genética o patrón genético anterior, al cambio artificial, o simplemente muere la variante que tiene el cambio sin tener descendencia viable. Es decir, es un callejón sin salida dicha especie nueva o alterada. Mencionar que una cosa es crear o alterar un organismo complicado y con gran conexión a la fuente original, como un ser humano, y otra cosa es crear, alterar un organismo sencillo como una planta de maíz. Abro por los GMO, los organismos modificados genéticamente. Si bien esto se sostiene aparentemente, solo si se dejara en la naturaleza, se acabaría extinguiendo las plantas GMO, siglas en inglés, de los organismos modificados genéticamente. Esto es parte del por qué Monsanto desea siempre controlar todas sus semillas, no por sus dólares y por el control, sino porque tienden a degradarse genéticamente. El ADN es una manifestación de algo arriba en el plano superior, interpretado en un plano existencial inferior. Esto aplica a muchas cosas hablando de planos existenciales, pero en la genética aún más, que es solo la parte que se puede ver y manipular, porque se encuentra en el plano llamado físico o 3D. Pero es parte de un todo del que no se está percatando, pues el ADN físico no lo es todo. Falta la parte atmática o energética, que está detrás, pero que la ciencia como se conoce en la Tierra no lo puede ver ni aceptar por sus mismas limitaciones, porque ya es competencia de otros planos, no sé si me explico. Básicamente, que el ADN es solo la parte visible y aparentemente manipulable físicamente de un todo más grande. El cómo se manifiesta en el mundo físico. El ADN que dará lugar a un organismo vivo. Lo que sucede es que el ADN debe siempre ser un reflejo en el plano material de la intención de la conciencia, que usa esa genética en particular, o de lo contrario, no hay una sincronización entre ambas,
lo que ocasiona fallas en el movimiento y administración de los genes, que se dan como interpretación entre conciencia y su cuerpo biológico, creando dichos problemas. El reflejo en 3D o 5D, mundo físico, es una construcción matemáticamente precisa que obedece patrones de geometría sagrada, va u obedece el patrón exacto como un reflejo de algo en el plano superior. Este es un tesseract, o un cubo de 4 dimensiones. Digamos que es el objeto, en un plano superior, o una forma para algo que no tiene forma. La representación matemática para una conciencia. Ahora, eso se plasma o se ve con la limitación de un plano inferior incompleto. Incompleto porque no puede interpretar un plano superior correctamente, porque carece de los elementos necesarios para hacerlo, o siquiera para comprenderlo. Como el 3D no incluye el 5D, solo da una interpretación parcial de lo que está en el 5D. En esta imagen, la sombra proyectada abajo es la representación en una dimensión inferior de un objeto en una dimensión superior. En este caso, un objeto tridimensional se refleja como un patrón bidimensional en el suelo. Pero este reflejo o patrón, que es una interpretación limitada de algo, que está en un plano superior y que no puede interpretar correctamente, no es algo casual. Puede ser por diseño desde el plano superior para tener una proyección abajo con resultados premeditados exactos. Lo que se percibe como realidad es solo un reflejo inexacto de algo más complejo arriba generándolo. Pero esto lo estoy aplicando a la genética ahora. El patrón energético de lo que está en un plano superior, el atma o alma por ejemplo, se proyecta abajo creando el cuerpo físico y lo hace con el ADN que forma dicho cuerpo. Se proyecta primero mediante el principio de ondas estacionarias, para luego formar patrones más complejos usando el principio de frecuencia dominante. En las imágenes de arriba, los puntos de luz de la proyección de la bola geométrica son los nodos o puntos de las ondas estacionarias, punto estacionario o concentración de máxima energía. Es en donde se crearán las moléculas que si reciben suficiente atención, formarán cosas más complejas como aminoácidos. El tener una atención localizada y sostenida en un punto o nodo de la onda estacionaria es establecer la frecuencia dominante sobre ese punto, que logrará seguir el patrón generando la molécula deseada en dicho punto estacionario de la onda de energía estática. Este principio es también la base de los POD médicos de regeneración. Entonces, con suficiente atención, se creará una imagen en un plano inferior de un mapa de conciencia que se encuentra en un plano superior. Dicho mapa de conciencia no es otra cosa más que la representación geométrica en forma de energía de una intención que proviene de un atma o alma. El campo de energía potencial del que hablo es ni más ni menos que el éter que describía Nikola Tesla. Y para crear un punto en la onda estática dentro de ese éter y traerlo o transformar un punto energético del éter hacia algo físico, se necesita una despolarización como entre dos polos eléctricos. Entonces, un ser vivo, su ADN, es la representación limitada o caricatura de un ser que se encuentra en un plano superior y que tiene características similares a las del ser. Al ser este último, una sobrerepresentación de algo arriba, como en las imágenes mostradas. Y arriba de ese ser, de esa alma o atma, se encuentra otra conciencia que está proyectando, en una dimensión inferior a esta, su propio mapa interpretación. Entonces, lo que recibes en 5D como un mapa genético es un ADN con 12 espirales y 12 cromosomas.
cuando en 3D la interpretación limitada por el 3D es de 2 espirales, 22-23 cromosomas. Por lo tanto, la interpretación en el 3D de una persona, en el 5D, es una caricatura limitada de cómo se ve el mismo ser en 5D. Por eso, las semillas no se parecen a sus yo superiores, o rara vez. También cabe mencionar la influencia que tienen las conciencias de los padres en el 3D, que también influyen en proyectar una forma en el ADN, que se seguirá para crear un ser vivo nuevo. Así que es una interacción compleja, pero que el punto dominante es el ser que tiene la conciencia, el que usa o usará el cuerpo. Imagina un objeto que proyecta el Tesseract, que a su vez proyecta la imagen abajo. La última imagen resultará ser el mapa de ADN final que las células usarán para crear el individuo. Siguiendo el mapa, el resultado final es algo así. Todos somos reflejos de algo más complejo arriba de nosotros. Por eso de arriba y abajo, solo es conceptual, pues no es una superioridad realmente. Es solo un punto de atención, y el superior comprende todos sus componentes formando un todo. Entonces, si alteras genéticamente una especie con un tubo de ensayo, es como si a esta imagen le pusieras de alguna forma otro objeto sostenido, con un palillo desde el piso, por ejemplo, con el fin de alterar la sombra final. El resultado final es finito, y no representa una copia fiel en un plano existencial inferior de la intención creadora original. Lo que quiero decir es que el alterar con tubos de ensayo y microscopios un organismo es una vez más ciencia reduccionista que no comprende que el ADN tiene sus bases en el mundo etérico, en planos superiores, y que es imposible de separar de su creador, objeto del que se proyecta la sombra, que reside en dicho plano superior. Ergo, la única forma de alterar permanentemente un organismo o de crear uno nuevo es alterando el original desde arriba, y esto solo se puede lograr ya sea estando en ese plano superior o accesando ese ser en el plano superior, alterando su percepción para que a su vez altere su intención creadora, es decir, usar control mental. Y esto se logra con control y manipulación de percepción. Esto se hace para que el Tesseract decida cambiar su forma para cambiar lo que proyecta en el plano inferior. Básicamente esto es genética, pero se puede aplicar a la naturaleza de la realidad y a la Matrix, y cómo funciona y para qué es. Y es el por qué las tablillas sumerias solo son otra Biblia, solo más manipulación. Los genes no son cosas estáticas que solo están ahí. Son dinámicos, se mueven todo el tiempo, se modifican, se apagan y se encienden a necesidad. Se crean de nuevos, se guardan viejos, pero nunca se destruye. Esto ya se comprende en la Tierra, pero a manera bastante básica aún, con el valioso trabajo del Dr. Bruce Lipton. Lo que comparto aquí siempre tiene bases. Solo he llevado la comprensión de lo que dice Lipton aún más, explicando cómo se genera el ADN en primer lugar. Sé que debo expander lo que comparto, más en este punto, pero es ciencia electromagnética y frecuencial avanzada, mucha matemática. Por eso siempre digo que la conciencia es lo que genera la materia y no al revés. Por eso me he dicho, no te preguntes si hay vida entre todas esas estrellas que llenan la noche, porque la razón por la cual todas están ahí es porque hay vida en ellas.
no existe la materia. Solo es un reflejo en un plano perceptual inferior de otra cosa arriba, de otro objeto más complejo arriba, en donde hay más variables. Eso es un plano superior, es el poder percibir más variables. Hay un problema aquí de entendimiento que sé que plaga la percepción de muchos. El tema de los planos existenciales y las frecuencias. Que no hay tales planos existenciales. Todo es un gradiente, una sola entidad, el todo. Solo es la frecuencia de la intención de cada conciencia aparentemente individual, que dada su limitación personal, solo puede percibir un limitado rango de frecuencias dentro de la gran entidad que es una sola pieza. Si un grupo de personas solo perciben lo que llamamos el 3D, es solo porque tienen el acuerdo de solo percibir un rango determinado que sería la luz blanca. Por ejemplo, el mapa genético de una persona en 3D es solo el reflejo del reflejo del reflejo del yo total arriba. Entre más arriba en frecuencia, más complejidad genética. Más abajo, menos detalles, pero son parte del todo. Gato 3D. Gato 4D. Gato 5D. Gato 6D. Gato 7D. Subiendo como gradiente de complejidad, dependiendo de lo que el rango de frecuencias permita percibir, pero todo es percepción. Se dice que el ser humano tiene en su ADN el ADN de 12 razas alien. ¿Cómo explicas esto? Porque los individuos tienen en su conciencia el haber sido por lo menos esas 12 razas, pero muchas más también. Es parte de ellos. El ser humano como raza ha estado en incontables sitios como conciencia. Por eso, es parte del Tesseract que proyecta el ADN abajo. La memoria te forma, hace quien eres. Por eso también contiene memoria el ADN, porque lo proyectas a lo físico como disco duro de tu ser. Otro punto importante, que no sé cómo o cuándo mencionar aquí, que una persona no tiene un alma. No es que se le haya dado esa alma. El alma o alma para otras razas es algo que se construye individualmente y con mucho esfuerzo. Es un proceso paulatino, progresivo y acumulativo, pero es responsabilidad de cada quien desarrollar su alma, su identidad. ¿Tiene sentido lo que te he dicho hoy? Habla Robert. Mucho, Svaru. Gracias. Una pregunta. Cuando hablas de otras razas y el alma, ¿quieres decir que nosotros, los humanos, somos afortunados por tener una alma o alma? Gracias. Habla Svaru. Una vez más, no es algo que se tiene o no se tiene. Varían grados. En digamos qué porcentajes, dichos porcentajes de alma, se podría decir que es el grado de conexión con la fuente original, o el gran yo original, que no lo veo como Dios como concepto, sino como la suma de las conciencias individuales creando el todo. Una más arriba, y así ves la de arriba, crea las de abajo, como lo que expuse hoy. Son afortunados porque tienen mucha conexión con la fuente, cuando otras especies tienen casi nula conexión. Los humanos son una especie difícil de controlar, muy necia al tener conexión fuerte con la fuente original. Por eso, tantos despiertan y se vuelven inmunes, y se vuelven un problema para el status quo. El que los maten, el que mueran, no los restringe, solo los limita, solo es el entender que ya se es tanto más que solo 3D, que al morir
solo se pasa a otra etapa, que ya estaba ahí y siempre estuvo ahí. Solo es el poder percibirlo de nuevo al liberarse de las limitaciones impuestas por el cuerpo 3D. Al subir de conciencia, subes de complejidad, de entendimiento. Por lo tanto, el 3D ya no alimenta la intención de expansión de tu alma. Necesita tener su punto de atención en un plano más complejo. Habla Robert. Se nos terminó el tiempo, Svaru. Algo que no existe, el tiempo. Gracias. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Bye. Habla Svaru. Hasta mañana, Robert. Que descanses y gracias por estar ahí. Hola de nuevo. Una de las razones del porqué del control mental fue la incapacidad de alterar la especie por los controladores, por su gran conexión con la fuente. Nunca pasan de 1 o 2 generaciones, a futuro a lo más. Ya sea que se regresa la especie a la genético patrón genético anterior al cambio artificial o simplemente muere la variante que tiene el cambio sin tener descendencia viable. Es decir, es un callejón sin salida dicha especie nueva o alterada. Mencionar que una cosa es crear o alterar un organismo complicado y con gran conexión a la fuente original, como un ser humano, y otra cosa es crear, alterar un organismo sencillo como una planta de maíz. Además, el ADN es una manifestación de algo arriba, en plano superior, interpretado en un plano existencial inferior. Pero es parte de un todo del que no se está percatando, pues el ADN físico no lo es todo. Falta la parte atmática o energética que está detrás, pero que la ciencia como se conoce en la Tierra no la puede ver ni aceptar por sus mismas limitaciones, porque ya es competencia de otros planos. Básicamente, el ADN es solo la parte visible y aparentemente manipulable físicamente de un todo más grande. El cómo se manifiesta en el mundo físico, el ADN, que dará lugar a un organismo vivo. Como el 3D no incluye el 5D, solo da una interpretación parcial de lo que está en 5D. Por eso, no se puede dar una prueba 3D de algo 5D, porque al reducir algo 5D a algo 3D entendible, sea lo que sea, dejará de ser 5D y se volverá algo 3D. Por consiguiente, explicable de formas convencionales. Tienes que subir tu frecuencia de entendimiento para comprender una prueba 5D. Esta es otra razón del por qué no hay pruebas. No sé si me he explicado bien. Y esto también se aplicaría a la siguiente cita. No te preguntes si hay vida entre todas esas estrellas que llenan la noche, porque la razón por la cual están ahí es porque hay vida en ellas. Svaru Derra. Debemos despertar a la verdad de que estamos en un medio artificialmente controlado por una inteligencia no humana detrás de la civilización guiándola y explotándola, utilizando el control mental. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Vamos a dar por finalizado este programa que he querido compartir con todos vosotros. Vamos a seguir con los temas que tengo en mente, que son muy interesantes, y mi especial agradecimiento una vez más a todas mis colaboradoras de la raza taigetiana de las Pléyades por el gran esfuerzo que están haciendo. Y si tenéis alguna pregunta, sentiros libres de dejarla en la caja de comentarios, siempre con el máximo respeto. Gracias. Y por favor, si vas a tomar algo de lo que has escuchado aquí, tómalo.
porque el conocimiento es universal. Pero no lo distorsiones. Gracias por ver y escuchar. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chao. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.